Edwin, decano de la Facultad de Geografía. Gracias por la invitación a este evento, me parece muy importante, el concepto de antropoceno, que analiza los cambios, ¿no?, de actividades antrópicas, muy interesante. Y dentro de esos cambios están pues los proyectos mineros. Como se ha indicado, yo salí de la universidad en el año 86, soy ingeniero civil y me dediqué a construir obras. Y hacía todo lo contrario pues lo que se hace ahora en estos estudios ambientales, ¿no? El constructor sin estudios ambientales pues hace de todo, genera desbroces sin ningún tipo de medidas, genera residuos de la construcción sin ninguna medida, aquellos tiempos. Entonces los estudios ambientales han ido cambiando, ¿no?, en el tiempo y mejorando. Entonces, por ejemplo, se indicó que los pasivos ambientales. He participado hace 5 años atrás de la remediación de pasivos ambientales mineros. O sea, antes la minería construía y terminaba la explotación minera, terminaba el recurso minero y se iba. Y quedaba el área explotada con signo de contaminación, los residuos no tratados. Entonces, cuando me tocó participar en este proyecto de remediación de pasivos ambientales, encontramos toda una serie de socavones, desmonteras, zonas contaminadas. Entonces se tuvo que hacer arte e ingeniería para remediar, llevar todos estos residuos mineros hacia un sector adecuadamente impermeabilizado para luego ser encapsulados y ser debidamente tratados y cerrados ambientalmente de tal forma que no genere impacto ambiental. Entonces, en ese sentido, los estudios de impacto ambiental buscan eso, reducir los temas de contaminación ambiental. Claro, todavía, sí, antes eran, por ejemplo, cuando yo empecé los estudios ambientales en el año 1995, cuando no existía la profesión de ingeniería ambiental. Entonces, y si no me equivoco, el año 2000, en ese periodo recién empiezan la ingeniería ambiental, ¿no? La primera universidad fue la Universidad de Huaraz. Entonces, pero en esos tiempos solamente se dedicaban a hacer temas de contaminación. Pero en esos tiempos que presentaba los estudios ambientales, solo revisaba en el ente evaluador una sola persona, ¿no? Bueno, no sé cómo revisar todos los temas, pero ahí estaba. Y ahora ya han cambiado. Hay todo un equipo de biólogos, geógrafos, ambientales, para evaluar cada temática y de esa manera ser un poco más exigente. Todavía falta, estamos en camino, pero de alguna manera se van minimizando los temas de contaminación. Entonces, voy a exponer lo que es la evaluación ambiental de proyectos mineros, cómo actualmente se vienen evaluando, ¿no? Entonces, siguiente por favor. Bien, actualmente pues se tiene como marco legal la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento, la Ley número 27446. Bueno, hay todo un marco legal que se marca o que de alguna manera orienta las actividades mineras. Entonces, un concepto principal que me parece muy interesante dentro de esta norma es que, como verán en el artículo 2 de esta ley, dicen que quedan comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley las políticas y planes del programa nacional, ¿no? Así como los proyectos de inversión pública, obras privadas. Entonces, la tercera es: no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades y servicios y comercios referidos en el artículo 2 y ninguna autoridad nacional podrá aprobarlas si no tiene certificación ambiental. ¿Esto qué cosa quiere decir? Esta ley que enmarca los temas ambientales dice que
nada se puede construir si no se tiene certificación ambiental. O sea, proyectos carreteros, centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, ningún proyecto. Antes no, todo el mundo construía pues, sin un tema de certificación ambiental. Entonces, pero aún así, hoy en día, hablando del sector minero, a veces en las operaciones mineras necesitan un área nueva de tema urgente para complementar sus actividades mineras, y lo hacen. Intervienen en nuevas áreas. Pues el ingeniero minero no necesariamente tiene pues ese baño ambiental que debería tener para que tenga pues sus procedimientos adecuados ambientalmente. Quiere decir que debería de alguna manera respetar lo que ya está aprobado y no generar mayores intervenciones o afectaciones a la biodiversidad, a los recursos de agua y otros factores ambientales. Entonces, y después de esto, cuando ya vienen a hacer o quieren realizar algunas actualizaciones del estudio ambiental minero, no lo pueden hacer, están en falta. Entonces, esto es muy importante. Siguiente, por favor. Ahora, también tiene su reglamento, que está aprobado en el Decreto Supremo número 019/2009 de MINAM, ¿no? Entonces, un primer concepto, ¿qué cosa es impacto ambiental? A veces se confunde que impacto ambiental es sinónimo de contaminación. No. Impacto ambiental es el cambio, ¿no?, que se presenta en la zona del proyecto. Ese cambio puede ser positivo o puede ser negativo. Positivo, por ejemplo, si en la zona del estudio hay un nivel de empleo, entonces el proyecto llega y va a generar ese empleo. Hay un cambio en el nivel de empleo, un incremento. Esto es un impacto positivo. Pero también tenemos impacto negativo. Por ejemplo, los componentes van a intervenir área con vegetación. Va a haber desbroce. De hecho, una afectación a la biodiversidad, hábitats, y quizás también hay afectación a las especies protegidas, tanto de fauna como de vegetación. Esto es impacto negativo. Entonces, para todo eso hay que enfocarnos y ver cómo, de alguna manera, minimizar o evitar, en primer orden, el tema de este impacto ambiental negativo, ¿no? Entonces, el impacto ambiental tiene, de acuerdo a la guía ambiental, SENACE, Servicio Nacional, que es el ente competente para evaluar los estudios de impacto ambiental. Son 3 niveles, ¿no? Impacto bajo, impacto medio, impacto alto. Esto es muy importante porque de acuerdo a esto se definen qué instrumento de gestión ambiental se va a aplicar. Entonces, en el artículo 11, como verán, tenemos una declaración de impacto ambiental, que es un instrumento de gestión ambiental minero, que únicamente se pueden presentar impactos leves o bajos. Si de alguna manera la afectación conlleva a un impacto moderado o medio, ya no se puede hacer una declaración de impacto ambiental, se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental semidetallado. Y si aún, de acuerdo al proyecto, se afectan, por ejemplo, ecosistemas frágiles. ¿Qué cosa es ecosistema frágil? Un bofedal, un humedal, una laguna. Entonces ya estamos hablando de impactos altos. Entonces, esto ya se tiene que hacer, es un estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? Ahora, estos 3, cuando es un proyecto nuevo, entonces no se sabe, pues, todo titular, todo empresario quiere hacer lo menos posible. Entonces lo primero que hay que hacer es una evaluación preliminar. Se presenta al SENACE, que es la autoridad competente para hacer la clasificación de estos estudios ambientales, y lógicamente siempre buscan que sean los impactos menores, bajos, leves. Pero a la hora de la evaluación, el SENACE te dice, no, esto no es impacto bajo, esto no es impacto menor, esto es impacto alto, por lo tanto te corresponde hacer un estudio ambiental detallado. Entonces, ese es el que te clasifica. Y eso es muy importante, ¿no? Porque antes, pues, hacían, por decir, sin respetar el tema ambiental, los factores ambientales, y simplemente afectaban. Bien, ahora, tener claro que cuando se hace una DIA o declaración de impacto ambiental, o cuando se hace un estudio de impacto ambiental semi-detallado, eso lo evalúa el Ministerio de Energía y Minas. Y cuando se hace un estudio ambiental detallado,
eso sí lo evalúa el SENACE. Bien, entonces también se tienen unos instrumentos de gestión complementarios, ¿no? Por ejemplo, tenemos las modificaciones, si es un instrumento complementario, que se refiere a que se tiene un estudio de impacto ambiental, llámese DIA, EIA-SD o en EIA detallado, aprobado, y se hacen las modificaciones, ¿no? Entonces, también tenemos el ITS, que es el informe técnico sustentatorio, que necesariamente tiene que tener impactos leves o cambios menores, no significativos. Entonces, esto igual, dependiendo quién, derivación de qué estudio ambiental se hace, o lo revisa el SENACE o lo revisa el Ministerio de Energía y Minas. Tenemos también los planes de cierre de minas. Estos planes de cierre de minas hoy en día, pues, para mí es muy importante porque, como digo, anteriormente las minas operaban, sacaban los materiales y abandonaban, y tal como lo dejaban todo contaminado, pero hoy en día estos planes de cierre de minas, al final, para que se estima cuáles van a ser las medidas de cierre, como último objetivo es hacer un presupuesto de tal forma, ¿no?, de que supongamos que esta mina se vaya, y este presupuesto tiene que ser de tal que deba cubrir ese cierre de mina, esas actividades. ¿Quién lo hace? El Estado. O sea, se hace un presupuesto, ese presupuesto la minera lo entrega, ¿no?, al Ministerio de Minas con una garantía. Esa garantía queda en el Ministerio de Minas cuando al final de las operaciones el minero, la empresa minera, tiene que cerrar adecuadamente estas minas. Si es que no lo hace, el Estado lo cierra con el dinero que dejó en garantía. Este tema, en eso sí se ha mejorado bastante, ¿no? Y por último también te tiene el plan ambiental detallado. Bueno, a veces, o antiguamente, como digo, hay componentes que existen, pero no tienen certificación ambiental. O también, como les mencioné, hay componentes que lo ejecutaron sin ningún tipo de certificación ambiental. Entonces, pero están operando, y cuando van a hacer cualquier modificación de ese componente que ambientalmente no existe, no lo pueden hacer porque no tienen su parte de nacimiento. Entonces, cada cierto tiempo aparecen estos PAC que regularizan ese componente que ha sido construido sin certificación ambiental. Para esto, lógicamente, se hace todo un análisis ambiental, unos estudios de qué afectó y cuáles son las medidas que hay que aplicar para dar su conformidad. Bien, siguiente por favor. Bien, en la actividad minera pues hay cateos, hay prospección. Para este tema sí no se tienen pues estudios ambientales, no se necesita, pero después hay explotación, beneficio, transporte, no labores generales, que sí se requieren estudios ambientales, ¿no? Y también para la comercialización sí es un tema que ya lo hacen de manera libre, que no es necesario estudios ambientales. Siguiente, por favor. Bien, tenemos la metodología de evaluación de impactos ambientales. Cuando yo empecé estos estudios ambientales del año 95 hasta el 2000, se empleaban metodologías que como criterios de evaluación tenían 2 o 3 criterios. Por ejemplo, Leopold, por ejemplo, tenía 2 o 3 criterios nomás. Entonces, hay otros que tenían 5 o 6, entonces, y luego ya a partir de esta guía que apareció, ¿no?, son los 8 o 9 criterios que se necesitan para la evaluación ambiental, que es mucho más preciso, bueno, todavía falta precisiones, pero mucho más preciso que la anterior. ¿Ok? Entonces, pero también necesitan, ojo, esta es la evaluación cualitativa. Entonces, también te piden evaluación cuantitativa. ¿Qué significa esto? Que te exigen que hagas modelamientos para la evaluación ambiental, modelamientos de aire, ruido, vibraciones, vertimientos de aguas tratadas. Entonces vamos a explicar seguidamente esto. Entonces esta guía o esta metodología está en la guía para la identificación y
caracterización de impactos ambientales de SENACE, ¿no? Ahí pueden revisar todo un proceso, todos los criterios a ser utilizados y cómo se deben enfocar. Siguiente, por favor. Contenido de un EIA. Bueno, este contenido no hace mucho lo acabo de presentar, las modificaciones de la mina Guarón, después la mina Colpa. Tengo tres estudios ambientales que acabamos de participar de entregar, y este es el índice general. Y lo pongo así como para ver qué profesionales intervienen, ¿no?, en los estudios ambientales. Ustedes, por ejemplo, estamos en la Facultad de Geografía, digo, ¿dónde entro yo como profesional en estos estudios ambientales? Entonces vemos, bueno, hay un marco legal que lo hace, alguien me dice, lo hace el abogado. No, lo hacemos nosotros profesionales, porque nosotros somos los que, a la hora que aplicamos los procedimientos, tenemos que aplicarlos de acuerdo a la ley. Entonces tenemos que tener conocimiento. Luego tenemos la definición del proyecto, eso sí lo hace un ingeniero minero, un ingeniero civil, o ingeniero ambiental, o también pueden hacer geólogos en la medida del tiempo que van tomando conocimiento de los proyectos mineros. Tenemos luego la identificación del área de influencia del proyecto. Acá sí entra el geógrafo. Manejo de todas las imágenes satelitales para superponer los diferentes modelamientos y de alguna manera establecer hasta dónde llegan los efectos de los ruidos ambientales, de las emisiones de polvo, de las vibraciones. Y luego comenzamos con la caracterización del área de influencia del proyecto. Tenemos el medio físico, meteorología, clima y zona de vida. Bueno, esto ya acá entran los geólogos de ley, son los que manejan este tema. Entonces seguimos con la geología, bueno, los geólogos, la geomorfología, los geógrafos, geoquímica y geotécnica, están los geotécnicos, hidrología, hidrogeología, ya tenemos los geólogos, ¿no? Entonces, suelos, la capacidad mayor de suelos y uso actual de la tierra, los geógrafos. Te digo esto porque en la empresa en que trabajo, ellos son los que hacen esto. ¿No? Es más, el actual gerente de estudios físicos es un geólogo de Samara, ¿no? ¿Lo conoce, Edwin? Aníbal. Aníbal Rodríguez. Bueno, y de ahí sigue pues el tema de calidad de aire, ruido y aguas y suelos, ¿no? Esto ya lo hacen los de ingeniería ambiental. Luego siguen los medios biológicos. Bueno, ahí sí ya están los biólogos, no tanto vegetación, flora y fauna, y tenemos el paisaje visual, ¿no? Ahí intervienen, por ejemplo, los geógrafos, como verán, hay bastante intervención de los geógrafos. Después vienen los aspectos socioambiental y cultural, ahí están los antropólogos, ¿no?, y los especialistas sociales, los sociólogos. Bueno, viene caracterización del impacto ambiental, impactos ambientales potenciales, que son aquellos impactos que se van a presentar. Uno prevé que se va a presentar con las metodologías adecuadas, con los modelamientos pertinentes, y si se dice esto puede ocurrir, sin la aplicación de ninguna medida ambiental. Luego tenemos los impactos acumulativos, sí, porque cuando es una modificación, tenemos las instalaciones existentes generan, ¿no?, impactos acumulativos, y por último son los impactos residuales, que son la evaluación de los impactos cuando ya se incluyen en la evaluación las medidas ambientales, ¿no? Esto es muy importante porque todo impacto residual debe ser bajo. ¿Qué cosa quiere decir? Si tenemos un impacto ambiental potencial moderado o alto, dependiendo de la medida correctiva que se deba aplicar, el impacto residual tiene que llegar abajo. Caso contrario, corresponde a lo que se llama una compensación ambiental, y eso es costoso para el titular, llámese minero en este caso. Bien, luego continuar con la evaluación económica de los impactos ambientales, y para terminar, el plan de participación ciudadana, ¿no? Bueno, ahí se me pasó la estrategia de manejo ambiental, donde se plantean todas las medidas ambientales, llámese preventivas, correctivas y de control, que son los monitoreos. Siguiente, por favor. Bueno, componentes principales de un proyecto minero. Bueno, en el Perú hay dos tipos. Tenemos de tajo abierto, que es la parte superior, que es un tremendo hueco, por ejemplo, el más conocido es el Cerro de Pasco. Y también tenemos labores subterráneas. Son socavones debajo del suelo, ¿no? Y se inician con los túneles, ¿no?
y de ahí se saca material. Para ambos casos sí se necesita una lixiviación, son donde se tratan el material en crudo para sacar los minerales objetivos. Bueno, de esto también hay residuos, y esos residuos van a los depósitos del monte y también las relaveras, que son los residuos líquidos. Un tema importante es el transporte de materiales o en la utilización de vía de acceso. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, el problema de las bambas. Se paralizó por el tema de uso de vías de acceso. Mucho polvo. Entonces la gente dijo no, mucho polvo no. Y la mina no querían transar, entonces se paralizó, porque la gente tiene ese poder. Siguiente, por favor. Impacto ambiental. Esto, como digo, hace mucho presenté la evaluación ambiental de 2 proyectos mineros. En general tenemos, hay afectaciones potenciales del aire, ruido, vibraciones, radiaciones no ionizantes, se refiere a la línea de transmisión. Tenemos recursos hídricos, hay vertimientos. Esos vertimientos hay que controlarlos, porque en caso contrario se genera la contaminación de las aguas superficiales. Tenemos la hidrogeología. Todo tema de geología es muy importante y bien crítico, porque puede dar lugar a la afectación de nivel freático y como consecuencia afectar los caudales de las quebradas, manantiales, bofedales, ¿no? También contaminación. Tenemos el paisaje y la vegetación. De hecho, hay una pérdida de cobertura vegetal y se afecta también a la fauna, a la biodiversidad y, muy importante, a los ecosistemas frágiles, porque esto conlleva a un plan de cooperación ambiental. ¿Qué significa compensación ambiental? Que si yo afecto un bofedal, tengo que generar en otro sitio un bofedal degradado, lo tengo que restaurar. O sea, generar algo similar a lo que ha afectado. Y eso tiene alto costo. Y también tenemos los impactos, por supuesto, al medio social. Ahí se afecta a los bienes de acceso con temas de polvo, a veces se afecta a viviendas, también se afecta a las de pastoreo, puede darse el caso de afectación a las iglesias arqueológicas dependiendo de dónde se ubique el proyecto, y como repito, no todo es negativo, también hay el tema positivo, que es el incremento del empleo. Siguiente, por favor. Bien, principales impactos ambientales. Entonces estamos hablando de lo primero que se analiza es el aire. ¿Cómo yo hago la evaluación de este impacto? Elaboro un modelamiento de dispersión, ¿no? Donde el principal criterio o el parámetro a analizar es el material particulado, que técnicamente es el PM10 y el PM2.5, ¿no? Entonces se simula una pluma de dispersión hasta dónde llega este polvo, además de otros parámetros que se indican, ¿no? Por ejemplo el CO, el NO2 y el CO2, pero los principales son el PM10 2.5, que es el polvo. Entonces, hasta donde llegue, ahí tenemos un primer tema de que hasta ahí va a afectar, y por lo tanto esa zona corresponde ya al área de influencia directa. Otro tema, tenemos el ruido ambiental. Hay que aclarar qué cosa es ruido ambiental. Por ejemplo, si acá hacen una fiesta, es una institución de San Marcos, porque en la universidad se hace fiesta, entonces esa fiesta se generan unos ruidos. Y si ese ruido llega a lo más hasta el perímetro, ¿no?, de la universidad, este ruido únicamente fastidia o molesta a la gente interna, que lógicamente están de parranda, pues es una cosa, ¿no? Pero la gente que está al otro de la pista no tiene por qué afectarse. Entonces, si los ruidos llegan al otro de la pista y afectan a la población, a los dueños de la vivienda, eso es impacto ambiental. Pero si el ruido solamente queda dentro de la instalación, llamémosle, se llama un ruido ocupacional, en términos de proyectos. ¿Ya? Hay que tener claro. Entonces, los estudios de impacto ambiental están relacionados a los ruidos ambientales. Eso quiere decir que si los ruidos de una minera solamente se sienten dentro de las instalaciones mineras, pues es un ruido ocupacional, porque los trabajadores
Oye, hay mucha bulla, entonces le da sus respectivos equipos, los EPP, que son equipos de protección personal, llámese su protección de oídos, llámese su casco, sus lentes, entonces ya puede trabajar tranquilo. Por eso no hay problema, no es ambiental. ¿Ok? Pero al otro lado del borde o de la huella de los proyectos están las viviendas. Ellos no tienen por ser afectados. Y si se afectan, es lo que se llama ruido ambiental. Entonces allí sí es problemático, porque la gente no debe por qué, digamos, ser afectada por estos polvo o ruido. Bien, tenemos por ejemplo las afectaciones de generar vibraciones. Estas vibraciones, pues cada vez que hay para sacar material es necesario de usar explosivos. Y estos explosivos generan vibración. Igual, se estima la vibración hasta dónde tiene su alcance de tal forma que no. Por ejemplo, si en la sierra a veces tenemos vivienda de adobe. Y si estas vibraciones generadas por el uso de explosivos se pueden rajar, afectar, y eso sí es problemático. Esas afectaciones las tiene que, se hacen de responsables el titular minero. Y no debe suceder. Por eso es que se hacen los modelamientos de vibraciones. Bueno, el otro tema es la alteración de la calidad del agua, que son básicamente a los vertimientos, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, eso es en la siguiente. A ver, siguiente por favor. Bien, alteración de calidad del agua. Para elaborar estos modelamientos de la alteración del agua que puede ser generado por los vertimientos de, en caso de minas, aguas residuales domésticas, aguas residuales industriales y aguas residuales de minas. Entonces, esto está en la guía para la determinación de la zona de mezcla y la evaluación del impacto del vertimiento de aguas residuales tratadas a un cuerpo natural de agua. Estas guías, por si acaso, están en internet. Son fáciles de encontrar y se pueden bajar. Bueno, yo los he bajado. Entonces, básicamente están relacionados a los vertimientos. Entonces, para esto se hace pues modelamiento. Estos modelamientos, ¿qué implican? Primero determinar la zona de mezcla. O sea, la zona de mezcla es aquella cuando el vertimiento de las aguas tratadas entran al cuerpo receptor, que se llaman ríos de quebradas, tienen una longitud de procesamiento o de depuración de estos vertidos que previamente deben cumplir con los límites máximos permisibles. Entonces, y hasta donde se termina la zona de mezcla, y allí está obligado a establecer un punto de monitoreo de calidad del agua y demostrar que se cumple con el ECA-Agua. ¿Qué cosa es el ECA-Agua? ECA es un estándar de calidad ambiental establecido por el MINAM. ¿Ya? Y los parámetros, ahí dice que no tienen que superar ciertos valores, las concentraciones. Entonces, si se cumplen, no hay problema, está muy bien. No hay contaminación. Pero previamente se tiene que también cumplir con los límites máximos permisibles. Todo está bajo norma. Entonces, todavía falta ajustar un poco estos límites máximos permisibles, pero a veces la industria de la minera tiene que hacer ciertas exigencias para cumplir esta norma, ¿no? Ahora, cada vez que yo participo en un taller o una audiencia pública, a veces la gente dice, sí, pero ahí está la ley. Entonces, ¿pero quién las hace cumplir, no? ¿Cómo sabemos que si se cumplen o no se cumplen estas normas? Entonces, para eso está la OEFA. La OEFA es un organismo de fiscalización, ¿no? Que es la autorizada a verificar que estos monitoreos sí cumplan con las normas ambientales. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bien. Otro tema, otro impacto que se presenta es el cambio de uso de tierras. O sea, ya. Listo, entonces tenemos el cambio de tierras, que cuando hay un componente sobre un terreno de cultivo, lógicamente va a ser usado para uso minero y ya deja de ser agricultivo, ¿no? Entonces hay un cambio de uso del suelo. Esto lo puse porque cuando hay socavones, de acuerdo a la ley, que es la Ley General de Minería, entonces diferencian el predio superficial con el predio subterráneo. O sea, los dueños
son propietarios de la parte superficial. Si debajo de su terreno encuentran oro, no, ellos son los dueños, es el Estado. Todos los minerales están dentro del subsuelo y es del Estado. Por lo tanto, son los que pueden hacer la comercialización. Siguiente, por favor. Bueno, y por último, tenemos los impactos ambientales generados por las excavaciones, grandes excavaciones. O sea, estamos hablando de las filtraciones que se presentan en los tajos abiertos y en las labores subterráneas, ¿no? Ahí se saca bastante agua porque hay filtraciones y se bombea a la superficie. Estas aguas van a una planta de tratamiento de agua de mina y luego hacen los vertimientos. Y se tiene que cumplir bajo norma, pero el tema está que a veces al bajar la napa freática, ¿no? También puede bajar el agua de las quebradas, puede bajar el agua de los manantiales, de los fluviales, y ahí sí es un fuerte impacto ambiental, ¿no? Bueno, por el tiempo, agradezco la atención que me han brindado. Cualquier consulta, estoy a su disposición. Muchísimas gracias. ¿Sí?